Hola gente, ¿cómo andan? En este video vamos a desarrollar el ejercicio de Codility Pair Missing Element. El nombre es bastante feo, está en la sección Time Complexity de Codility. Es un ejercicio bastante interesante porque tiene varias formas de resolverlo, por eso lo elegí para este video. Primero vamos a hacer una solución estándar, llamémosle, y voy a hacer otro video separado con una solución mucho más interesante que tiene una vuelta de rosca. Cuando ese video esté, seguramente voy a poner el enlace por aquí. En primer lugar, vamos a entender el enunciado, luego vamos a entender cuál es la complejidad de este problema. En tercer lugar, vamos a proponer una solución que no es la más óptima. Luego vamos a pensar una estrategia para por lo menos tener una solución ON, una solución lineal, y vamos a probar eso en Codility. Como dije antes, en otro video vamos a desarrollar una solución mejor aún. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal y los espero en otros videos. Lo que el enunciado nos dice es que nos van a dar un array con n elementos. N va a ser uno de mis datos de entrada que desconozco, pero una vez que me entregan el array yo ya sé cuánto vale n. Los valores dentro de ese array son enteros que van desde el 1 hasta n más 1. Podemos verificar que este array que me pasaron en este ejemplo tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 5. La cantidad de elementos acá es 4, es decir que n es igual a 4 y los elementos de adentro están comprendidos entre el 1 y el 5, que es n más 1. Claramente, como la cantidad de elementos es n y el rango es un elemento más, un número más entero, en algún lado me va a estar faltando un número. En este caso me está faltando justamente el 4. Me podrían haber dado para este mismo array los valores 1, 2, 3 o 4. Me podrían haber dado 2, 3, 4 y 5. Me podrían haber dado en cualquier orden esos, pero nunca me podrían haber dado, por ejemplo, 0, 1, 2, etcétera, porque el 0 no va. Tampoco me podrían haber dado 1, 2, 3, 9, porque el 9 está muy por afuera de n más 1. ¿Qué es lo complicado de este ejercicio? Normalmente cuando nos dan un array nosotros utilizamos algún tipo de bucle. Por lo general es un for porque conocemos la longitud del array de antemano y recorremos los elementos del array y vamos haciendo cosas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el número mayor de este array, si fuera distinto el enunciado, lo que tenemos que hacer es avanzar elemento por elemento de este array, ir guardándonos cuál es el mayor que tenemos hasta el momento. Empezamos tomando el 2, sería nuestro mayor porque es el primero que encontramos. Luego vamos al 3 y como es mayor que el 2, nos guardamos el 3. Luego vamos al 1. El 1 es menor que el 3, así que lo ignoramos. Luego vamos al 5. El 5 es mayor, entonces lo guardamos. Y como se terminó el array, decimos, bueno, el mayor es el 5. Si nosotros queremos ver el algoritmo que representaría eso en código, podemos mirar acá, un código, por ejemplo, hecho en Java, en donde tenemos una variable max, que es la que va a guardar nuestro valor máximo. Luego una variable i para recorrer el array, que va a ser incrementada desde 0 hasta que sea 1 menos que el largo del array. Porque en Java los subíndices son como lo tengo en este lugar, empezando en 0 y terminando en 1 menos que la cantidad de elementos que tiene el array. Entonces, por cada elemento, lo que estoy haciendo en el if es preguntar si el elemento actual es mayor que mi máximo, que lo inicialicé en 0, asumiendo obviamente que no hay ningún elemento negativo en el array. Si esto es así, entonces mi nuevo máximo va a ser el elemento que ahora está en la posición i del array y entonces paso a la próxima posición. Eso hace exactamente lo que hablamos acá arriba y para cuando termine este bucle, básicamente max va a valer para el ejemplo anterior 5. Pero para resolver el problema que nos plantean, que es encontrar el elemento que falta, que acá sería 4, no hay mucho que yo pueda hacer mientras recorro este array, porque como desconozco completamente cuál es el elemento que falta, cuando yo avanzo al primer elemento y tengo un 2, eso no me dice nada. Aun si yo me guardase el 2 en memoria y después viese el 3, bueno, sí, el 3 es el que le sigue, pero del 3 al 1 no hay ninguna relación. No tengo algo que hacer con guardarme el 2. Y si yo me guardo el 2 y me guardo el 3 y me guardo el 1, bueno, por un lado estoy duplicando la memoria prácticamente, pero aún así no tendría nada que hacer para saber que el que me falta es el 4. Una opción sería ordenar esto. Si yo lo ordenase, cambio las posiciones a 1, 2, 3 y 5. Entonces, una vez ordenado, si yo recorro este array en este sentido, lo único que tendría que hacer es preguntar si el elemento en el que estoy parado es
1 menos que el que sigue. 1 es 1 menos que 2, correcto. 2 es 1 menos que 3, correcto. Pero 3 no es 1 menos que 5. Acá sabría que me está faltando el 4. Para esto necesito primero ordenar el array. Y ordenar un array es un problema sumamente conocido. No vamos a inventar nada en lo que se refiere a ordenamiento de arrays. Hay una serie de algoritmos que son bien conocidos y cada uno tiene su mejor caso, su caso promedio y su peor caso de complejidad temporal. Si usamos un heap sort o utilizamos un merge sort, lo mejor que vamos a lograr es una complejidad de n log n. Entonces, nuestro algoritmo, una vez que tenga el ordenamiento del array, como mínimo va a ser así. Luego, si nosotros le pusiéramos además a nuestro algoritmo una complejidad de n cuadrado, la complejidad mayor es la que va a importar, quedaría n cuadrado, pero aún si el resto de nuestro algoritmo es n, supongamos es lineal, que sería muy bueno, el hecho de tener un ordenamiento ya me va a limitar a esa complejidad. Lo que podemos hacer es resignar un poco de complejidad espacial, es decir, utilizar un poco más de memoria, en favor de tener una mejor velocidad, es decir, tener una mejor complejidad temporal. Habíamos dicho que con un algoritmo que ordene primero el array, no voy a bajar de n log n para mi big O, y yo apunto a un big O de n, es decir, que sea lineal. Para poder hacer esto, lo que voy a hacer es tomar A, que es mi array de entrada, ver qué cantidad de elementos tiene, que es 4, ya lo teníamos esto explicado acá, n es igual a 4, y los valores de adentro van a ser entre 1 y 5, y con ese tamaño creo un array secundario, que le voy a llamar B, de 1 más de la cantidad de elementos que tiene A. Luego voy a recorrer A, en este sentido, como siempre, con un bucle fijo. Por cada elemento de A voy a usar el valor que encuentre como subíndice de B. Como yo estoy partiendo de 1 y los arrays en Java y en C y en otros lenguajes arrancan en 0, lo que voy a hacer es restarle 1 al valor que encuentro acá para usarlo como subíndice dentro de B. 2 menos 1 es 1, voy al subíndice 1 en B y entonces ahí pongo un 1. Vamos a asumir que este array está inicializado en 0. Entonces voy a completar los ceros acá, que es lo que yo tendría en este instante una vez que puse el 1 en B1. Este for continúa, entonces el próximo elemento es 3. Dijimos que le vamos a restar 1, entonces eso es 2. El subíndice 2 es este. Acá le voy a poner un 1. Luego viene el 1, menos 1 es 0, entonces voy al subíndice 0 y le voy a poner un 1. Luego continúo con todos los elementos que tengan el array. 5 menos 1 es 4, entonces vengo acá y le pongo un 1. Cuando termine esto, lo que en realidad me quedó es 1, 1, 1, 0, 1. El 0 me quedó en la posición 3. Una vez que termine entonces de recorrer A, hago una segunda recorrida, pero esta vez de B, desde el principio al fin, en este sentido, buscando un 0. Cuando encuentro un 0, en el subíndice que esté, que en ese caso sería 3, si yo le sumo 1, me va a dar la salida que yo quiero devolver, que es 4. Si le sumo 1, me da exactamente el valor que no estaba acá, en este array inicial, y que sí pertenece al rango que es válido para la entrada. De esta manera voy a utilizar el doble de memoria, porque si A ocupa 1000 elementos, voy a necesitar un segundo array de 1000 elementos solo para poner unos y ceros y luego indicar dónde tengo elementos presentes y dónde no. Pero voy a haber recorrido una vez el array A, una vez el array B, es decir, una vez n y una vez n más 1, lo cual es insignificante, y de hecho 2n en Big O es n, así que es lineal y por lo tanto una muy buena solución en complejidad temporal. ¿Cómo se ve la estrategia que acabamos de explicar en el código? Bueno, es bastante simple, de vuelta vamos a usar Java. Lo que vamos a hacer en primer lugar es crear un array, que estoy seleccionando acá arriba, es un nuevo array de enteros, en función del largo del array que me dan, más 1. Ese es el que le llamo B, tal como le habíamos explicado en el papel. Luego entra el primer bucle que va a recorrer todo el array A, es decir, utilizo la variable i, recorro desde 0 hasta 1 menos que el valor del largo, y lo que hago es utilizar el valor de esa posición de A para indexar en B. Es decir, lo que sea que vale A de i, le voy a restar 1, como habíamos dicho, y eso lo uso entero, así como está, como índice de B. Pongo un 1 en esa posición. El array está inicializado todo con ceros, es decir, que cuando termine de recorrer el bucle voy a haber escrito por cada valor de A un 1 en B. B tiene una posición más
y esa es la que va a quedar en 0. Entonces cuando termine ese bucle, paso al segundo bucle, este va a recorrer B entero y lo que va a hacer es buscar un 0 en B. En cuanto encuentre un 0 en B, este if va a ser verdadero y vamos a devolver i más 1, que coincide con el valor que tenemos que retornar. Recuerden que el subíndice está basado en 0 para los arrays, pero el ejercicio nos pide que utilicemos un rango de 1 a n más 1. Por último, ponemos un return formal porque no deberíamos llegar a la línea 19. Siempre va a aparecer al menos algún 0 en B. En el mejor de los casos puedo repetir números, pero eso me va a generar más ceros, no menos. Vamos a hacer la prueba del enunciado. Lo ejecutamos desde aquí. Esto nos va a decir si compila y si pasa. Sí, correctamente compila y pasa la prueba. Y ahora lo enviamos al resto de las pruebas de Codility. Acá podemos ver que todavía está evaluando el reporte. Bien, 100%, todo correcto, la performance está bien. Codility tiene una detección de complejidad temporal que no es precisa porque no está basada en el código fuente, sino en el tiempo que llevó a ejecutar el programa. Dice que nuestro algoritmo tiene una complejidad de O de n o O de n logaritmo de n. La verdad es que nuestro algoritmo tiene una complejidad ON. Podemos ver que pasó todas las pruebas. Con respecto a la complejidad, bueno, nosotros tenemos un for que recorre toda la entrada. Eso hace que nuestro algoritmo dependa de n, y después tenemos otro for que vuelve a hacer lo mismo, si bien recorre n más 1 es indistinto. El hecho de que lo recorramos dos veces tampoco importa, porque lo importante es si dependemos de n o dependemos cuadráticamente de n o logarítmicamente, etc. En algún otro video vamos a explicar más detenidamente complejidad temporal. Por ahora lo que nos importa es que la detección es correcta para uno de los casos que supone que es nuestro algoritmo, es correcto, es O de n. Así que cumplimos con todas las expectativas. Pero recuerden que estamos utilizando más memoria de la que realmente tenemos a la entrada, que sería el array A. Y existe una forma de mejorar esto, aún manteniendo la complejidad temporal de O de n. Pero eso lo vamos a dejar para un follow-up de este video.